Ya, ahí estoy grabando. ¿Ok? Entonces, como les decía, yo voy a grabar las clases, las voy a subir para que todos las puedan ver, ¿no es cierto? Entonces, las personas que, claro, que a lo mejor entienden todo súper rápido, no se pierden en nada, ¿no es cierto? O no hacen ninguna pregunta, claro, la conclusión sería que un video sería reemplazable con la clase presencial. Pero si ustedes quieren ir avanzando junto con el curso y de manera que tienen dudas, resolverla en el momento, ¿no es cierto? Y hacer preguntas ahí mismo, participar de la discusión, vengan, pues ya no se queden, no se confíen en el tema del video, porque si no se va a ser perjudicial, ¿ya? Aprovecha las dos cosas, la presencialidad y además repasar los videos para ir viendo este tema, ¿ya? Ahí están las ponderaciones y evaluaciones del curso. La nota de presentación a examen se calculará considerando el 60% el promedio de la nota de cátedra. La nota de cátedra tiene dos notas, la nota del bloque mío y la nota del bloque de Marcel, ¿ya? Pero no quiere decir que la nota del bloque mío es una nota, ¿ya? La nota del bloque mío se calcula, y ahí se lo voy a explicar, aquí dice esto. La nota de cátedra está compuesta por el promedio de dos bloques, el bloque analítico, el bloque bioquímico, ¿no es cierto? Cada bloque será evaluado con 5 evaluaciones parciales, bueno, aquí nos dice, pero son 5 evaluaciones parciales que son no calendarizadas. ¿A qué me refiero no calendarizadas? Que se van a entregar a ustedes algunos trabajos que van a tener la semana para resolverlo. Ya no es que yo les voy a decir, ya, hagan esto en 1 hora, 10 y me lo entregan. No. La idea es que yo les voy a dar algunos trabajos. Esos trabajos implican no solamente hacer cálculos, que para mí no es lo más importante, sino que también hacer opiniones fundadas y de índole profesional. Entonces, en ese caso, ahí cada opinión es individual. Cada quien fundamenta, son opiniones técnico-profesionales que hay que hacer. Entonces, les voy a dar algunos casos, algunos desafíos como medios profesionales que tienen que hacer, analizar información científico-técnica en el campo de la analítica, que tengan que ver con separaciones analíticas, hacer que hagan propuestas de mejoras, cosas por el estilo, y ustedes eso lo mandan, les voy a dar un plazo más o menos de 1 semana para que lo manden. Son 5 evaluaciones parciales obligatorias, ¿ya? Lo que yo voy a hacer, y tengo entendido que Marcela lo va a hacer más o menos parecido también, porque lo conversamos, yo voy a tratar de hacer 6, de forma que se queden con las 5 mejores notas. Ahora, si ustedes solamente pueden hacer 5, bueno, les calcularé el promedio con 5, lo que sí no pueden hacer 4. Ya, eso sí, no pueden hacerlo. ¿Ya? Ahora, si tienen algún problema médico, cosas por el estilo, ahí los ponemos en contacto de cómo recuperan la evaluación parcial que no pudieron hacer, pero todos tienen que tener 5. Si tienen 6, mejor, porque les contarían una nota más mala. ¿Ya? Y entonces, el promedio de esos dos bloques, que serían 10 evaluaciones parciales en total, ¿no es cierto? Valdría el 60% y el otro 40% sería la evaluación del laboratorio, y la evaluación del laboratorio va a estar compuesta de un 50% del desempeño del laboratorio y 50% de los informes del laboratorio. ¿Ya? Obviamente que en los casos especiales que no puedan volver a la presencialidad, cuando lo comuniquen, ¿no es cierto? Obviamente ahí vamos a tener que ver cómo lo hacemos para las evaluaciones. Profe, respecto a los laboratorios, si el aforo es de 15 personas, ¿cuántos matriculados somos? Porque podría quedar una semana donde alguien no tenga laboratorio, ¿y qué pasaría esa semana? ¿Habría como un laboratorio online? No, mira, lo que tenemos pensado, pero para eso va a depender de la respuesta de ustedes, ¿no es cierto? Es que reducir el número de experiencias prácticas que se hace. O sea, mira, en función de tu pregunta voy a adelantar un poco. Mira. Si ustedes cuentan, estas son las sesiones presenciales del laboratorio. Ya, si ustedes cuentan, son 3, 4, 5, 6, son 7. ¿Okay? O sea, es la mitad de sesiones presenciales que se tenía normalmente. Normalmente se tenían 14, 15. Entonces se redujo a 7. ¿Por qué? Pensando precisamente en el tema de la forma. Porque vamos a tener que dividirlos en grupos. Ustedes son, creo que 30 los matriculados. Claro, en un contexto normal entran, pero con un aforo reducido no. Entonces, y de hecho, esto que estamos haciendo nosotros se está haciendo en todos los laboratorios. O sea, reducir el número de prácticas para respetar el distanciamiento, los aforos, y por lo tanto tendrían que alternarse. ¿Okay? O sea, una semana va uno y la otra semana se repite para el otro grupo.
Esa es un poco la lógica, pero eso lo vamos a ajustar, por eso ahí dicen las fechas por confirmar, lo vamos a ajustar cuando sepamos quiénes van a venir. ¿Ok? A nosotros nos hicieron una propuesta, pero como les dijo Marcela, que es medio imposible de planificar, ¿no es cierto? Era que en vez de hacer semana por medio en los laboratorios, que lo agrupáramos así, por ejemplo, un grupo hace todos los laboratorios en la primera parte del semestre y el otro grupo hace todos los laboratorios en la segunda parte. ¿Para qué? Para tratar de concentrar las prácticas y quienes vengan de regiones tengan que conseguirse alojamiento solamente por un mes y medio, así, una cosa así. Eso sería ideal hacerlo, pero se ve poco probable de hacer por el tema del avance de los contenidos, quedaría todo desincronizado. Pero finalmente vamos a tomar la decisión cuando tengamos la información de ustedes. ¿Ok? No sé si respondo a la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Pero es importante que respondan ese tema de la encuesta que decía Marcela. Porque claro, en el fondo, así por decirlo una frase general, nos dijeron vuelvan a la presencialidad lo mejor que puedan. Esa es como la conclusión, ¿ya? Lo mejor que puedan, porque en esta no tenemos un plan así previo para decir cómo va a funcionar esto. Esto es agua por si acaso, siempre me molestan por esta botella como que es de whisky, este agua, no, yo no soy abstemio, no tomo nada. ¿Ya? Bien, entonces aquí tienen la nota del laboratorio, como les decía era, espérense, se me perdió. Aquí está. 50% del desempeño laboratorio, 50% de los informes y no va a existir evaluaciones no rendidas. Si un alumno no puede rendir algo, hay que ponerse de acuerdo cómo recuperar esa evaluación, ¿ya? Y bueno, y la forma de recuperar las evaluaciones tienen que conversarlo con los profesores y vemos si es que es una evaluación real, escrita, ambas, como sea, ¿ya? Exhibición. Aquí tienen ustedes la exhibición. Perdón. La nota de exhibición del examen mayor o igual a 5, asumiendo un 100% de asistencia en las sesiones de laboratorio. ¿Ok? Y que en ambos bloques, tanto de cátedra como de laboratorio, presenten un promedio azul. ¿Ya? O sea, no sacan nada con tener sobre un 5 si tienen un rojo en laboratorio. ¿Ya? Ahí también tendrían que dar examen. El resto de los estudiantes va a estar obligado a rendir examen. Y cualquier situación que escape a este criterio se considerará solo para estudiantes con una excelente asistencia a la cátedra y con criterios adicionales que valorar los profesores. Es decir, supongamos que ustedes tienen un 4,8 final, ¿ya? Pero tienen azul. O sea, tienen un 4,9 en la cátedra, un 4,7 en el laboratorio, lo que sea. Les da un 4,8. Usted me dice, escucha, profe, eximan, no, porque lo que sea. Bueno, nosotros le vamos a decir, ya, pero ¿te vimos mucho en cátedra o no? ¿Ya? Lo vemos siempre en cátedra, uno dice, no, si tú viniste a todas las cátedras, te esforzaste bien, ya, pasa con 4,8, no va a haber examen. Ya, a esos casos nos referimos. ¿Ya? Obviamente que si tienen un rojo o una nota muy mala, ¿no es cierto? Ahí no podemos tener consideraciones porque tenemos que asegurarnos que ustedes cumplan ciertos objetivos de aprendizaje. Eso. Consultas, dudas. Hasta acá. ¿No? Bueno, ahí están las programaciones de la cátedra, están los detalles de las evaluaciones, y ustedes pueden leer el programa, no se lo voy a leer entero. Pero lo más importante es lo que acabo de decir. Ahora, aquí están las distribuciones de las sesiones, distribuciones que son más o menos así, ¿ya? ¿Por qué les digo más o menos así? Porque ustedes saben, bueno, y más aún con estas condiciones actuales, ustedes saben que estas condiciones pueden cambiar por cualquier evento inesperado, ¿ya? Pero en general, el primer bloque del curso, el bloque analítico, va a durar más o menos hasta la primera semana de octubre. Eso es lo que estimamos. Y el primer bloque del curso está centrado mayormente en cromatografía, líquida y gaseosa. ¿Ok? Más o menos así.
El segundo bloque del curso duraría, que es la parte bioquímica, empezaría más o menos la segunda semana de octubre y culminaría la última semana de noviembre, ya que es cuando termina el periodo lectivo. Y respecto de los laboratorios, ¿no es cierto? Van a ser grupos de 2 personas y excepcionalmente de 3 en el caso que exista un número de estudiantes impar. Ahí ustedes tienen que ya empezar a juntarse, ojalá por afinidad y por conveniencia, ¿no es cierto? Y las actividades de laboratorio se dividirán en 2 grupos, como yo les decía, en 2 módulos, perdón, y además en 2 grupos. Y los módulos son un módulo de prácticas guiadas y el segundo módulo considerado unas prácticas semi-guiadas, ¿ya? Y van a haber algunas sesiones que van a ser online, las que se pudieron planificar de esa forma para reducir el número de prácticas presenciales y respetar el aforo. ¿Ya? Y aquí están más o menos todo lo que se va a hablar en el laboratorio. En el caso presencial, el desempeño del laboratorio, aquí está lo que se evalúa. Obviamente esto se lo van a explicar con más detalle los laboratorios, pero tiene que ver con un desempeño profesional, ¿no es cierto?, que tiene que ver con respeto a la norma de seguridad, no sé, con un uso racional de los recursos, manejar un cuadro laboratorio, lo típico de un buen trabajo de laboratorio. Ahí ustedes lo pueden leer, ¿ya? Y los informes escritos, bueno, ahí está, formato, ortografía, la profundidad en el uso de la referencia, sistematicidad y rigurosidad en la discusión de resultados, sitios bibliográficas, etc. Y aquí hay algunos ejemplos de las partes que tienen un típico informe, ¿no es cierto? Pero obviamente eso lo van a ver con los laboratorios con mayores detalles. Yo no me voy a centrar en esto, en esta parte, ¿ya? Esa es la presentación del programa. Perdón. Aquí está ya los cálculos de la nota, ¿no es cierto?, del laboratorio. Modo online 40%, modo presencial 60%, 50% de trabajo experimental, 50% por medio de informes de laboratorio, y el modo online empieza supuestamente el 6 de septiembre, ¿ya? Digo supuestamente por si podría cambiar algo, pero hasta ahora las sesiones online de laboratorio empiezan el 6 de septiembre y las sesiones presenciales está por verse en función de sus respuestas, ¿ya? Y aquí está la literatura. Por el lado analítico, los libros de análisis instrumental van a funcionar más o menos como para el 80% de los contenidos que vamos a ver. Hay un 20% que voy a tener que desarrollarlo yo con ustedes, porque los libros tampoco son perfectos para lo que quieren, ¿ya? Esa es la presentación del programa. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Profe? ¿Sí? Había una parte que decía que del laboratorio los informes van a valer un 50% y el desempeño un 50%. Claro. Y más abajo salen con 60 y 40. Claro, porque mira, bueno, ahí el detalle se los van a dar los profesores de laboratorio, pero en base a la conversación que tuvimos, era que las sesiones online también van a ser evaluadas, ¿ya? Ahora, ¿cómo los van a evaluar? Ahí les van a dar el detalle los profesores de laboratorio, ¿ya? Obviamente que probablemente a lo mejor va a tener que ver con la asistencia y con que parte de los informes tienen que ver con cosas que ven en los laboratorios online, ¿ya? No me imagino que puedan evaluar algo experimental, obviamente, en las sesiones online. Entonces, pero esos son detalles ya particulares que se van a ir viendo práctica a práctica. ¿Ya? Pero ahí los profesores de laboratorio les van a informar con detalles. De hecho, hay algunas rúbricas de evaluación de laboratorio que también les van a presentar ahí. Más preguntas, por favor. ¿No? Bien. Si no hay más preguntas, entonces, comencemos. Comencemos el curso. Voy a parar de compartir. Y voy a comenzar inmediatamente el bloque analítico. Un segundo para proyectar la diapositiva.
poquito de historia, miren. Antiguamente, cuando digo antiguamente, hace como 4 generaciones atrás, los bioquímicos tenían 3 químicas analíticas. ¿Ya? Tenían las 2 analíticas que ustedes ya conocen, que es química analítica general y química analítica instrumental. Y además tenían la tercera analítica, que se llama QI 490, método de separación. ¿Ya? O sea, tenían las mismas analíticas que los químicos industriales. Sin embargo, por tratar de darle cierta cabida a algunas técnicas bioquímicas, que eran ya propias obviamente de los bioquímicos, se decidió hacer una especie de fusión entre algunas técnicas analíticas de separación con algunas técnicas bioquímicas de separación, ¿ya? Y de ahí surgió este ramo que se llama bioquímica analítica experimental, en donde yo veo el bloque de las separaciones analíticas y Marcela verá el bloque de, no sé si lo voy a decir bien, mejor a Marcela no le gusta el término que ocupo ahora, pero yo le llamo las separaciones bioquímicas, ¿ok? Porque yo le llamo separaciones analíticas y separaciones bioquímicas porque tienen un enfoque distinto debido a la naturaleza de los analitos y a las cantidades en las cuales estos se encuentran presentes. Y esto que estoy diciendo sí lo hemos conversado con Marcela harto, ¿ya? Me explico. La pregunta es ¿por qué separar? ¿Ya? O sea, yo tengo una muestra problema, ¿no es cierto? Que una muestra complicada, supongamos por el caso de usted, yo he trabajado con ese tipo de muestra, una muestra de sangre, que para mí como químico, porque yo no soy bioquímico, yo soy químico, para mí como químico una muestra de sangre analíticamente hablando es terriblemente complicada, ¿ya? Es una muestra que tiene muchos constituyentes que interfieren con casi todos los instrumentos. O sea, tiene proteína, tiene, bueno, hierro, sale, agua, 1000 cuestiones que hacen que sea imposible para la mayoría de los métodos analíticos llegar y hacer una medición directamente en la sangre. Entonces uno dice, bueno, y separa los componentes, ¿ya? Separa los componentes, pero la pregunta es ¿por qué separar? Y esa es la pregunta que nos va a abocar ahora, o sea, ¿por qué separar y cómo separar? Cuando digo separar, separar los componentes de una muestra compleja, ¿ya? Y al respecto, fíjense, les voy a poner un ejemplo. A ver, voy a saltarme esto un poco, esperen, denme un segundo. Ya. Voy a hacer algo que le es más familiar a ustedes que a mí, ¿ya? Supongan que yo tengo una muestra de tipo celular, o sea, una muestra compuesta, no una célula, varias células, ¿ya? A pesar que analíticamente puede ser una también. Supongan que yo tengo una muestra compuesta de varias células, glóbulos rojos, macrófagos, no sé, estoy nombrando células con las cuales yo trabajo. Y ustedes sabrán que si yo quiero definirla químicamente esa muestra, no biológicamente, químicamente esa muestra, ustedes me van a decir, mira, esta muestra tiene todo esto más o menos, ¿sabes? En sus constituyentes mayoritarios. Uno puede irse a constituyentes minoritarios y encontrar más cosas, digamos. Pero en general uno, ¿qué es lo que encuentra ahí? Agua, macromoléculas, así como lípidos, proteínas, moléculas orgánicas como aminoácidos, ¿no es cierto?, ácido graso, agua, como le dije, agua ciertamente, también iones, sodio, calcio, potasio, cloruro, etc. Ahí tiene usted una composición típica, obviamente que pueden haber cosas que se están omitiendo ahí, pero una composición química típica de un sistema celular. Ahora, fíjense lo que les voy a decir, les voy a hacer una pregunta, y aquí por favor participen. Respondan intuitivamente con lo que saben hasta ahora y un poco de intuición. Si yo les digo a usted, determíneme el contenido de agua de una muestra que está hecha de un compósito de células, ¿ok? Determíneme el contenido de agua. ¿Cómo lo haría? Láncense, a ver. Deme la respuesta lo más fácil posible. Sí. Deshidratando. Deshidratando. Ya, pero a ver, ok, deshidratando, pero ¿cómo? O sea, a ver, deshidratar, sacarle el agua, ¿no es cierto? Pero ¿cómo le sacarían el agua y cómo me cuantificarían el agua? ¿Ya? O sea, primero hay que romper la membrana. Ok, ya. Hay que dejar Ya, libre el agua. Ya, suponte que le echamos, bueno, yo he visto unos procedimientos para romper membrana, bueno, es fácil romper una membrana en todo caso, pero romper una membrana sin incrementarle el agua al sistema, ¿no es cierto? Es un poquito complicado. Entonces, ya, suponte que yo te digo, mira, ponla en ultrasonido. Nosotros hacemos eso en química analítica. Pongo la muestra y le aplico un ultrasonido y supuestamente las células van a reventar. ¿Ya? La otra que ustedes me digan, no, mira, agréguenle, no sé, pues,
¿cómo se llaman estas cuestiones cuando las células revientan, así como para que se vuelva el sistema hipotónico, hipertónico, ¿no es cierto? Le agregan unas sales y las células ¿Sales? revientan, ¿ya? Ok, reventaron las células con el sistema que hicieron, que sea, la reventaron. Ya, pues, ¿qué hacen ahora? Tiene la célula reventada, está el agua ahí mezclada con todas estas cuestiones. Profe, y tomar el peso inicial, deshidratarla después de haberla reventado y volver a pesarla. Ya, súper. Ya, esa es la respuesta que quería que me dieran así en concreto. O sea, ¿ustedes a qué recurrirían? Fíjense. La masa inicial y la masa final después de deshidratar. Por lo tanto, fíjense, su respuesta experimental, su medición experimental es masa. O sea, su instrumento es una balanza. ¿Me siguen? Ustedes están cuantificando el contenido de agua a través de una balanza, indirectamente por una pesada por diferencia, como entiendo que lo plantearon recién, ¿no es cierto? Y tuvieron que sacar, y díganme si no están de acuerdo conmigo, pero sí lo entendí yo, ¿no es cierto? Tuvieron que deshidratarlo, o sea, sacarle toda el agua. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Sí. Entonces, su analito era agua y tuvieron que sacarla toda, y su respuesta instrumental fue una masa, con una balanza. ¿Ok? Súper. Ahora, eso se puede hacer solamente porque el agua es mayoritaria. Otro caso, fíjense. Y aquí los que sepan algo, díganlo, que no sé, probablemente tengan niveles de conocimiento distintos, pero si yo les digo ahora, determínenme el contenido de proteínas totales en ese compósito de células, ¿qué harían? ¿Qué procedimiento conocen? Sacar el ADN, después sacar, Lisis, ¿no es cierto? ¿Ya? O sí, sea, las y proteínas, agregar, ¿cómo se llama? Para que no se degraden las proteínas. Ah, no sé, ahí me pillaste. Ya, pero entiendo que primero una lisis celular, ¿no es ¿Buffer? cierto? eh, Ya, podemos centrifugar también. Generar métodos de ya, lisis centrifuga. celular, centrifugación, agregarle algún reactivo químico para regular el pH, para que la célula no se desnaturalice, no sé, la proteína, perdón. ¿Qué más? A ver. Pero cuando ustedes centrifugan, ¿por qué lo hacen? A ver, quiero ir a ese tema. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué Porque, centrifugan? porque decanta a una cierta fuerza, pero es más que nada por el peso del material también, es un tema físico. O sea, claro, si tú Piense centrifugas... Dale. que también en el sobrenadante quedan todos los, por decirlo así, en la primera centrifugación, en el sobrenadante quedan todas las especies que rompimos y no queremos, entonces lo descartamos y queda un pellet de las proteínas que son las que vamos a volver a suspender. Ok, ya, entonces, por ahí va, ¿no es cierto? Entonces, el tema de la centrifugación es la lisis, ¿no es cierto? No es centrifugar así como así, sino que tiene que haber una especie de gradiente de que las sustancias más densas van a quedar al final, las menos densas van a quedar arriba. Yo creo que no es llegar y centrifugar hacia el tiro, me imagino que tiene que haber una centrifugación, después una ultracentrifugación. O sea, finalmente lo que ustedes hacen, fíjense, es algo parecido al agua. Ustedes hacen todo un procedimiento físico para que en última instancia les queden, como dijeron ustedes, un pellet de proteína, ¿no es cierto? La cual, me imagino, y dígame si me equivoco, después la van a pesar, ¿o no? Sí, ¿Sí o profe, no? se pesa y después se tira al cel. Ok, entonces, requisito para cuantificar proteínas, hay que precipitarlas todas, o sea, hay que separarlas todas vía centrifugación, ¿no es cierto? Y después hay que registrar una masa. Entonces, con las proteínas se puede hacer algo muy parecido a lo que ustedes hacen con el agua. O sea, para cuantificar las proteínas en una muestra compleja, hay que sacarlas todas y separarlas todas para después registrar su masa. ¿Ok? Tanto el agua como las proteínas se puede hacer eso porque son constituyentes mayoritarios. ¿Ya? Porque miren, ¿cómo ustedes determinarían, me voy a ir al otro extremo, ¿cómo ustedes determinarían el contenido de potasio en ese mismo sistema? Está más difícil.
Mismo cuento, tienen el mismo sistema celular. Mezclado con agua, con proteínas, con todo eso que está ahí. Y ustedes quieren determinar el contenido de potasio. A ver, den su mejor respuesta. Yo creo que ustedes tienen la formación para responder. ¿Ya? Profe, quizás con muestras complejas y ese tipo de técnicas analíticas. ¿Qué tipo de técnica analítica? A ver, ¿a cuál te estás refiriendo? Es que no me acuerdo mucho ya. Es que Pues, Cuando hay un- teníamos que ver los analitos en las químicas analíticas, ¿Ya? ocupábamos, bueno, pH no creo. Entonces estaba pensando en qué otra técnica ocupábamos, me acuerdo de muestras complejas. ¿Cuáles? Eh, Tibio, va por ahí, tibio. No sé, ahí me quedé. Por ahí va. Hay una su compañera, sí, por ahí va. Habría Redox. que tratar el efecto matriz. Ya, nombraban dos cosas. Redox y efecto de matriz. ¿Ya? O sea, hay una matriz que es complicada. Cuando ustedes dicen efecto de matriz, el efecto de matriz es sobre qué? Porque es el efecto sobre algo. sobre el analito. Pero, ojo, miren, el efecto de la matriz no es sobre el analito, es sobre la señal del analito. La proteína en sí no le hacen al potasio, pero a la señal de potasio puede hacerle algo. Pero para eso tenemos que definir una técnica instrumental concreta. O sea, si yo les digo, ¿cuál es la mejor técnica analítica instrumental para determinar potasio? En sangre o en tejido, lo que ustedes quieran. ¿Qué me responderían? Profe, no me acuerdo bien cómo se llama esta maquinita, pero por lo menos a mí me tocó cobre y me acuerdo que hacíamos una solución y le tirábamos un hilito a la solución. Íbamos midiendo la absorbancia. El espectrofotómetro de absorción atómica. Ese. Ese, ¿no es cierto? El hilito era el capilar, que se sumergía en una solución acuosa, que aspiraba una muestra acuosa homogénea, no se puede poner sobre un sangre, por ejemplo. ¿Y qué hacía ese instrumento? Aspiraba esto, pero ¿qué pasaba después? A ver, quiero ir a los fundamentos. Lo ionizaba, como con, no sé si era, profe, voy a ocupar palabras burdas, pero como con Dame. fuego, como que Era una llama, sí. Sí, Era una llama, ¿cierto? ¿Sí? Y esto lo ionizaba y después... Lo atomizaba, mira, la palabra correcta es Atomizaba. lo atomizaba, esa es la palabra correcta. Lo atomizaba. ¿Ya? Y eso entregaba la observancia, ¿no? Ya. Es casi 100% como tú dices, ¿no es cierto? Entonces, yo tenía que tener una muestra acuosa número 1, homogénea, para que se aspirara, esa aspiración la transformaba en un spray, ese spray llegaba a una llama, la llama deshidrataba, atomizaba, y lo que absorbía la radiación electromagnética de una lámpara era el átomo libre. Por eso se llama absorción atómica. O sea, el potasio que se encuentra en una muestra en sangre como ion potasio que aparece ahí, ¿no es cierto? Finalmente terminaba transformándose en potasio gaseoso libre en una llama, porque un átomo libre metálico es estable solamente como a 2000 grados, ¿no es cierto? Y ahí absorbí. ¿Ok? Ahora fíjense, ¿por qué ustedes no me determinan potasio por una pesada? Esta es una pregunta como media analítica filosófica, ¿no? Porque es muy poco selectivo, según yo. O sea, ¿Qué es poco selectivo? Súper. Excelente palabra. Pero ¿qué es lo que es? ¿Qué es poco selectivo? ¿Qué? o sea, es que el analito en sí no cambia, sino que la técnica, la que yo tengo que utilizar, tiene que ser la apropiada para poder cuantificar de la forma más selectiva, más precisa, lo que yo necesito analizar. Una técnica que, por ejemplo, sea llama, me, me quita todo lo demás porque solamente me enfoco en el potasio, que es mi analito. O sea, porque tiene diferentes instrumentales, porque es destructiva la técnica con la matriz y solamente me enfoco en el potasio. Una técnica diferente simplemente me haría que tuviera muchas más interferencias no, o sería más difícil despojarme de la matriz o de lo otro. Eso es como, por eso hay diferentes técnicas analíticas y por eso si uno quiere ver, por ejemplo, átomos, iones o lo que sea, uno utiliza técnicas apropiadas para medir ese analito. Ya. Uno del argumento es exactamente lo que dices tú, ¿cierto? La absorción atómica es tremendamente selectiva.
¿Y por qué es selectiva? Porque como los átomos absorben y emiten radiación electromagnética en líneas, no en bandas, ¿no es cierto? La probabilidad que dos líneas se solapen para que la señal que se genere de absorbancia sea poco selectiva es muy baja. ¿Ok? Entonces, a pesar que la muestra, como decía su compañero, es tan complicada, en una llama se rompe todo, quedan átomos libres, y los átomos libres a nivel de absorción de radiación no se interfieren, es muy poco probable que se interfieran. Hay algunas excepciones, pero es re poco probable. Absorción atómica es una técnica instrumental suficientemente selectiva para determinar potasio en una sopa acuosa llena de muchos otros elementos. ¿Ya? Entonces, fíjense, y aquí díganme si me lo entienden, yo no necesito separar los constituyentes, en este caso potasio, de los demás constituyentes de la matriz para determinar la cantidad de potasio. Lo que tengo que sí es destruir la muestra. ¿Por qué? Porque la muestra, si yo, como decía su compañera, ese hilito, ese capilar, no puede aspirar células, se tapa. ¿Ok? Entonces yo tengo que destruir la muestra. Tengo que destruirla y llevar la solución acuosa. Eso sí tengo que hacer. ¿Ya? Pero en ese digesto, ¿no es cierto? En ese digesto igual hay un montón de cuestiones. Claro, está todo se llama mineralizado, es decir, ya no hay proteínas, sino que probablemente hay carbonatos, nitratos, sulfatos. Eso es lo que queda después de digerir una proteína, ¿ya? Ya no hay proteína, ya no hay aminoácidos, ¿no es cierto? Pero están los iones de nitrógeno, iones de azufre, iones de carbono, van a estar en la solución, ¿ok? Entonces las macromoléculas ni las moléculas pequeñas dejan de existir, pero hay iones elementales, iones inorgánicos como nitratos, sulfatos, carbonatos. Eso existe igual en esta solución acuosa, eso va a seguir existiendo en el digesto, ¿ya? Y a pesar de que está todo mezclado ahí con potasio, ¿no es cierto? El equipo es suficientemente selectivo para generar una señal selectiva para potasio mezclado con todos los demás. Entonces, conclusión, yo no necesito separar el potasio del resto para determinarlo. No sé si se entiende esto. La balanza no es selectiva. Yo no puedo llegar y tomar la muestra y registrar la masa y con eso me da la masa de las proteínas, ¿no? Porque todo genera respuestas sobre una balanza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Separar los constituyentes antes de registrar su masa, porque los otros constituyentes también registran la misma masa que se suma. ¿Ok? Entonces, yo necesito separar los constituyentes cuando enfrento un instrumento que es poco selectivo, como la balanza. Pero yo no necesito separar los constituyentes cuando mi instrumento es súper selectivo para mi analito frente a todos los otros demás constituyentes de la matriz. Y la absorción atómica tiene esa gracia. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿Comentarios? ¿Me entendieron o no? A ver. Yo sí entendí. Sí, profe, se entendió. La Sí, profe, todo espectroscopía, bien. todo bien, súper. Sí. La espectroscopía atómica tiene esa gracia. Tiene esa gracia. Es tremendamente selectiva. Por lo tanto, si mi analito es atómico, es muy poco probable que yo tenga que recurrir a un método de separación. ¿Ok? Ahora, piensen lo siguiente. Supongan que a ustedes no le interesa el potasio, ni el calcio, ni el sodio, porque esos son fáciles, son iones atómicos. ¿Ok? Absorción atómica, listo, se acabó. Supongan que a ustedes les interesa determinar un aminoácido. Supongan que a ustedes les interesa determinar un aminoácido. ¿Cómo lo determinarían? ¿Se Piensen. podría hacer una cromatografía en parte? ¿Ya? No, pero, ok, súper. Pero ¿por qué tendrías que recurrir a una cromatografía? Esa es la pregunta. Para separar en parte de algunos otros componentes. No diría que todos, pero algunos. ¿Pero por qué tienes que separarlo? ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de aminoácidos.
Y en cambio en un espectrofotómetro como que no podríamos hacer esa diferencia de que a qué aminoácido corresponde. Ya, a eso es lo que voy, a eso es lo que voy. Con ese, ya, a ti se te ocurrió un espectrofotómetro, pero ¿por qué no puedo yo tomar la muestra, ¿ok? Y la enfrento a un espectrofotómetro, por ejemplo, de absorción molecular? Porque uno dirá, ¿sabes que el aminoácido absorbe en el UV visible? Entonces lo pongo en una celda UV visible, le hago la lisis celular, todo lo que ustedes quieran para que el aminoácido salga a la solución. Si ustedes dicen, no, es que van a quedar trozos de membrana flotando, bueno, los filtro, ya, supongan que los filtro. Pero igual tiene una mezcla bien complicada. La pongo frente a un espectrofotómetro de absorción molecular. Y yo les digo, ¿sí? ¿Una espectroscopía de masa sirve? La espectrometría de masa, ya, eso es interesante. Mira, la respuesta es, depende, ahí no te puedo dar una respuesta general, y lo vamos a ir viendo caso a caso, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nos vamos a la absorción molecular, como alguien mencionó ahí, si yo tengo varios aminoácidos, y no solo aminoácidos, tengo péptidos, no sé, 1000 cuestiones, y algunos más encima, o sea, no algunos, muchos son cromóforos por naturaleza. Claro, la probabilidad de que, como alguno de ustedes dijo, la probabilidad de que junto con mi aminoácido absorba otros aminoácidos o otros constituyentes de mi muestra a la misma longitud de onda que yo voy a determinar, ¿no es cierto? Me va a ser muy poco probable, casi imposible, generar una señal analítica selectiva. ¿Ok? Y para responder al tema de la espectrometría de masa, sobre todo en su modalidad molecular de hiper alta resolución, tiene una gracia que es la técnica con mayor selectividad que existe en estos momentos, ¿ya? Y potencialmente, yo he visto algunos papers, pero muy rebuscados, es una de las pocas técnicas instrumentales que permite determinar analitos moleculares, no iónicos, ¿ok? Analitos moleculares de forma altamente selectiva frente a otros analitos moleculares presentes en la misma muestra. Pero eso lo vamos a ir viendo caso a caso, ya la espectrometría de masa tampoco hace milagros. Pero miren, déjenme devolver, ¿no es cierto? Volvamos a la pregunta. Ustedes me respondieron más o menos entonces por qué yo no puedo determinar directamente un aminoácido por absorción molecular. Porque hay muchos otros constituyentes que pueden interferir, ¿no es cierto? Así lo entendí. Y algunos de ustedes dijo, entonces yo lo enfrento a una cromatografía. Pero ojo, pero la cromatografía, lo vamos a ver en este curso, la cromatografía no es un método de detección, la cromatografía es un método de separación. La cromatografía no detecta nada. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo, yo voy a analizar esto mediante cromatografía, en realidad lo que estoy diciendo es, yo voy a separar mi analito mediante cromatografía, pero no estoy diciendo cómo lo voy a detectar. Porque la cromatografía no es un detector. ¿Ya? Lo que sí ustedes están diciendo, cuando dicen hay que ocupar cromatografía, es que ustedes me están diciendo lo siguiente, y aquí voy a irme a esta diapo que está acá. Acá. Esto es lo que ustedes me están diciendo indirectamente, y este es el sentido que tiene esta diapo. La mayoría de las técnicas analíticas instrumentales, y aquí les voy a decir algo que uno les dice a la gente cuando ya está mayor, ¿eh? Porque no, cuando uno es muy niño no le mienten, le dan mentiras blancas, ¿ya? Como para hacerle simple el mundo. Casi todo lo que le dijeron análisis instrumental es falso. ¿Desde qué punto de vista? ¿Ya? De que la mayoría de las técnicas analíticas instrumentales no sirven. ¿A qué me refiero que no sirven? Que en general las muestras reales, no las muestras sintéticas, las muestras reales, muestras ambientales, muestras biológicas, tienen tantos constituyentes y de tantos tipos, ¿no es cierto?, que la probabilidad de tomar una muestra con un tratamiento mínimo y enfrentarla a un detector instrumental para que me dé una señal confiable, entiéndase, sensible y selectiva, ¿no es cierto?, es re poco probable. Es re poco probable. Las técnicas electroquímicas, la absorción molecular, la mayoría de las espectrometrías de masa incluso, no sirven. No sirven. Porque la probabilidad de que existan interferencias es enorme. Por ejemplo, aquí en esta foto que está acá, ¿no es cierto?, aparece cómo el cromo 6 interfiere sobre el cromo 3. La línea discontinua
sería el espectro de absorción molecular del cromo 3, la línea continua sería el espectro de absorción molecular del cromo 6, y claro, es re difícil encontrar una longitud de onda donde yo pueda determinar cromo 6 sin que me interfiera el cromo 3. ¿Ustedes la ven? O sea, ¿qué longitud de onda usted haría en una curva calibrado? Y después una muestra problema, ¿no es cierto? Que al enfrentarla en una celda frente al espectrofotómetro, les va a dar una señal selectiva, es decir, que no se le interfiera con el cromo 3. ¿Qué elegirían como longitud de onda? Yo le digo, determine cromo 6 en presencia de cromo 3. ¿Qué longitud de onda eligen? A ver, juéguensela. O sea, 600. una bien baja, como más tirado ¿Más tirado hacia dónde? hacia la izquierda del gráfico, hacia el Mira. V. Profe, ¿cuál fue la pregunta? Pregunta. Con este espectro, elijan una longitud de onda en ese espectro, con la cual ustedes determinarían cromo 6 sin que le interfiera el cromo 3. Es decir, le estoy diciendo, su muestra de problema es cromo 3, pero yo quiero que ustedes determinen cromo 6, no cromo 3. Y ustedes dijeron, ¿cuál longitud de onda elegirían? Algunos de ustedes han dicho, Uy, córrese para la izquierda. Otros me han dicho, 600, sí. córrese a 600, ¿cierto? Voy a tomar los dos casos. Mire. Caso número 1. Me corro la longitud de onda a la izquierda, ya. Me voy para acá. Súper a la izquierda. Esta longitud de onda. ¿Ok? Vamos a marcar con otro color. Me voy a la derecha. 600 me dijeron. Esta longitud de onda. Las dos tienen ustedes un gran problema. Si ustedes eligen la de la izquierda, ¿no es cierto? ¿Qué les va a pasar? Ustedes van a tener una señal más o menos sensible de cromo 6, acá está, pero el cromo 3 también absorbe. Si su muestra tiene cromo 3, además de cromo 6, su señal analítica va a estar sesgada. Les va a dar una absorbancia mayor a la que realmente representa la absorbancia del cromo 6, porque está interferida por cromo 3. Van a tener un sesgo por exceso, debido a problemas de selectividad. Si ustedes eligen la de la derecha, acá 600, no solamente el cromo 3 sigue absorbiendo, absorbe acá. Además el cromo 6 absorbe re poco. O sea, tienen una señal de cromo 6, no solamente poco selectiva, porque el cromo 3 absorbe, sino que además es poco sensible, absorbe re poco el cromo 6. O sea, tienen un problema de límite de cuantificación y de sesgo por selectividad. ¿Por qué yo le hice esa pregunta? Porque no tiene solución. No hay ni una longitud de onda donde ustedes puedan determinar cromo 6 en presencia de cromo 3. El cromo 3 interfiere todo el espectro del cromo 6, todo. Ahora, ustedes piensen lo siguiente, si este fuese una muestra de suelo, ¿ustedes creen que van a tener solo cromo 3 en suelo? No. Van a tener cromo 3, hierro 2, arsénico, cobre, van a tener casi toda la tabla periódica, ¿no es cierto? Sumado a miles o millones de constituyentes orgánicos. O sea, ¿con qué probabilidad creen ustedes que pueden determinar cromo 6 en suelo con absorción molecular? Como que tiende a 0 la chance, ¿no es cierto? ¿Profe? Y- No se puede. No se puede. No se, Sí, perdón, alguien me hizo no una se puede pregunta, ¿verdad? sí, no se puede como detectar el cromo 3 primero y luego esa señal de absorbancia como, no sé, pues si el cromo 6 tiene una buena señal como de absorbancia como entre 300 y 400, donde está como su pico. ¿Ya? Se hace un análisis de ahí, como que se resta la observancia de cromo 3 que se midió antes. Ya, sí, ya. Esa es la mentira que le contaron en el análisis instrumental. Que es que yo hago un sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Donde calculo cuánto absorbe el cromo 3 a otra longitud de onda y se la resto a la absorbancia del cromo 6 a otra longitud de onda y con eso resto la interferencia. Esa es una cosa que le dijeron en el análisis instrumental, ¿no es cierto? Ya. Eso es porque les digo yo así como, en broma obviamente, que es mentira. No es porque sea mentira, sino que claro, eso te serviría si tu muestra tiene solo cromo 3 y solo cromo 6. Pero ¿qué muestra real tiene dos constituyentes? Ninguna. Profe, pero ¿Sí? de igual forma, o sea, si bien hay interferencia en un gran rango del espectro,
¿Mm? químicamente átomos distintos. O sea, y de igual forma, o sea, por lo que yo sé, hay técnicas que sirven como para enmascarar o para tratar de mitigar el efecto que tienen en el espectro interferentes, haciendo reacciones químicas o tratando de generar complejos, porque si bien interfieren, son átomos distintos. Entonces, de igual forma va a tener afinidad con moléculas que a lo mejor pueden ser distintas y por lo tanto mitigar el efecto de interferencia en el espectro, por ejemplo, del cromo 6. Sí, mira, yo te encuentro toda la razón, pero nuevamente topamos con el tema de la complejidad de la muestra. O sea, eso que tú dices, tanto lo que dijo tu compañero antes, que era restar la absorbancia, como la otra estrategia que está planteando tú ahora, que es enmascarar el interferente con una química de equilibrio, ambos casos se pueden solamente si tu muestra tiene esos constituyentes y nada más. Porque si tu muestra tiene 90 elementos, cada uno de ellos con 2 o 3 estados de oxidación, anda multiplicando, ¿ok? Y además tienes 5.000 sustancias orgánicas posibles. Si tú aplicaras esa estrategia y supongamos que funciona, te va a servir solo para el cromo 3 y te quedan todas las otras interferencias que tendrías que hacer otra estrategia para cada una de ellas para dejar la señal del cromo 6 limpia, si es que lo logras, si es que eso es posible. Claro, es medio ideal el caso. Es un poco... Claro, entonces esas estrategias que a uno les mencionan, que no digo que no funcionan, funcionan, pero funcionan para muestras simples. Por ejemplo, para fármacos. Cuando ustedes tienen un fármaco que es una sustancia artificial, tiene con suerte 2 o 3 sustancias. Y ahí uno puede hacer toda esta estrategia que ustedes dicen, le cambio el pH para modificar el espectro, o hago un sistema de ecuaciones, lo complejo, no sé, 1000 cosas uno puede hacer, ¿no es cierto? Pero eso es cuando uno tiene una mezcla binaria, o 3 sustancias, ¿ya? Una muestra real no sirve. Una muestra biológica, una muestra ambiental, no funciona. ¿Ya? Y claro, una muestra biológica como las que ustedes van a trabajar, tienen este problema. Todas estas estrategias ideales, ¿no es cierto?, que uno menciona análisis instrumental para mejorar la selectividad de las señales, derivatizaciones, ¿no es cierto?, como que la probabilidad que funcione, yo no digo que no funcionan nunca, pero funcionan re poco, funcionan casi nunca, ya casi nunca, salvo que tu analito sea iónico y atómico. O sea, a ti no te interesara el cromo 3 o el cromo 6, te interesara el cromo total. Si fuese el cromo total, listo, destrúyelo con ácido en la muestra y pásalo por absorción atómica. Problema resuelto. Pero si tu analito es molecular o tiene una forma redox determinada, como este caso, como que no hay mucho que hacer. No hay mucho que hacer en base a lo que le enseñaron en Analítica 2, a eso me refiero. Y hay algo que hacer en base a lo que vamos a ver en este curso. ¿Qué vamos a ver en este curso entonces? Y aquí se lo dejo con un ejemplo, miren. A mí el caso me gusta mencionar el arsénico, porque bueno, yo tengo cierta experiencia en análisis que se llama de especiación de arsénico. Vamos a hacer lo que se hace normalmente es lo siguiente. Yo tomo un analito molecular o con un estado redox determinado en una muestra real, por ejemplo, el típico caso que se menciona es el arsénico, porque el arsénico tiene varias formas químicas en la naturaleza, muchas. Pero contrario a lo que cree la gente, hay una sola forma que es cancerígena realmente, que es el arsénico 3. Hay otras formas de arsénico que no son cancerígenas, por ejemplo, por un caso, acá. La arsenobetaína, por ejemplo, que es un arseno azúcar, no es cancerígena. De hecho, tiene una dosis letal media más alta, es decir, menos tóxico, que la aspirina. O sea, es más peligrosa la aspirina que la arsenobetaína. Pero el arsénico 3 es cancerígeno clase 1, ya es como el alcohol, ¿ya? Para los que toman alcohol. Entonces, el arsénico 3 es cancerígeno clase 1, es un probado cancerígeno en humanos, ¿ok? Pero si yo les digo a usted, determíname arsénico 3 en orina, no les va a servir esta estrategia de análisis instrumental, de complejar, porque la orina tiene muchas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Normalmente se utiliza un método de separación previo a la detección de la especie. Previo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto que usted, por ejemplo, con ICP masa no le sirve para determinar arsénico 3. A pesar que el ICP masa, que ustedes quizás lo vieron en análisis instrumental, se le reconoce como el sistema de análisis instrumental más sofisticado y uno de los que
más interesantes que existen. ¿Ya? Nosotros tenemos la fortuna de tener uno en nuestro laboratorio. Pero el ICP Masa le entrega la señal de arsénico. No les permite diferenciar arsénico 3 de arsénico 5 ni arsenobetaína. Le entrega una sola señal, arsénico, y listo. Entonces yo tengo que separar. ¿Qué tengo que separar? Tengo que separar el analito del resto de los constituyentes. Y la cromatografía es un método de separación, y aquí con esto voy a cerrar, para analitos minoritarios. ¿Ya? Recalquen esta palabra, minoritarios, porque vamos a trabajar con este concepto. ¿Qué pasa cuando mi analito es minoritario? No como el agua, que es mayoritario, no como la proteína, que es mayoritario. Cuando mi analito es minoritario, está a partes por millón o partes por billón. ¿Qué hago en ese caso? Vamos a dejar la clase hasta aquí. ¿Ya? Continuamos el... ¿Cuándo tenemos clase, no? El miércoles, creo. Sí, el miércoles. Ya. Quedamos hasta aquí. Yo subo la clase y les mando el enlace por el aula. ¿Ya? Eso. ¿Dudas, consultas? Sí. ¿Sí? Ahora es que, ¿por qué? Digo, a ver. Las proteínas igual se consideran, y carbohidratos, por ejemplo, también se consideran minoritarios. Proteína se considera mayoritario, no minoritario. ¿Por qué mayoritario? Porque tú tienes gramos, o sea, tienes un porcentaje en masa en una muestra. Sí. Entonces tú puedes registrar la señal de la proteína en una balanza. Tú no puedes registrar la señal de arsénico en una balanza, porque lo que tú tienes de arsénico en una muestra de sangre, por ejemplo, un ml de sangre, son microgramos. No hay balanza que te pueda registrar eso. Y ahora entonces lo de que la cromatografía sirva para analitos minoritarios no significa que solamente es solamente para analitos minoritarios, sino que también obviamente Ya, funciona para proteínas, porque eso es sí, como la claro. principal. Existen como dos orientaciones. Las técnicas para analitos mayoritarios, que implican normalmente métodos de separación de destilaciones, centrifugaciones, y siempre viene una balanza asociada. Están las técnicas de separación para analitos minoritarios, que implican cromatografías y detectores, no balanzas, detectores físicos, ¿no es cierto? Pero hay un mundo donde se tienden a solapar, ¿ya? Y efectivamente pasa lo que intuyo que tú me estás planteando, ¿no es cierto? Que a veces yo cuantifico proteínas con absorción molecular. A veces. ¿Ya? Hay un solapamiento que lo van a ver ahí. Hasta ahí te puedo decir para no darte un spoiler, ¿ya? Ya, ok. Pero está bien que tenga la duda en la cabeza. Ajá. Vale. Más dudas, consultas. Bien. Nos vemos el miércoles y que estén bien. Yo les subo el material al aula. Cuídense. Muchas gracias, profe. Saludos. Chao, Muchas profe. gracias, Chao. profe. Cuídese. Gracias. Chao. Gracias. Chao.